Una madre soltera fue contratada para cuidar de un millonario en estado vegetativo. Un año después, lo que parecía imposible sucedió, sorprendiendo a todos a su alrededor y revelando secretos que nadie podría haber imaginado. La mañana de otoño pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos pastel, cuando Ana Méndez cruzó las imponentes puertas de la mansión Valenzuela. Sus manos apretaban la correa del bolso gastado, mientras sus ojos verdes recorrían la extensión de los jardines meticulosamente cuidados. La brisa suave jugaba con su cabello castaño, trayendo consigo el perfume de las rosas que bordeaban el camino de piedras. Con sus 32 años, Ana llevaba en su rostro delicado las marcas sutiles de quien conocía bien las dificultades de la vida. Vestida con su uniforme de enfermera recién planchado, respiró hondo, buscando el coraje necesario para dar los siguientes pasos. En su modesto departamento, Carlos, su hijo de 8 años, estaba bajo el cuidado de la vecina, doña Lupita, una señora que se había convertido en una segunda abuela para el niño. La mansión se alzaba frente a ella como un gigante de mármol y cristal, sus ventanas espejadas reflejando la luz del sol naciente. El sonido de sus zapatos blancos resonaba en el piso de mármol del vestíbulo, donde una ama de llaves de expresión severa la esperaba. «Señorita Méndez, supongo», dijo la mujer, su tono tan frío como el mármol bajo sus pies. «Soy Regina, el ama de llaves. La señora Valenzuela la espera en el despacho». Siguiendo a Regina por los pasillos decorados con obras de arte que seguramente costaban más de lo que ella ganaría en años, Ana sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esta no era solo una oportunidad de trabajo más, era la oportunidad de cambiar la vida de su hijo, de finalmente proporcionarle más que solo lo básico. El despacho era una sala amplia, con estanterías de caoba que iban del suelo al techo. Detrás de un escritorio majestuoso, Catalina Valenzuela la observaba con ojos calculadores. Alta, elegante e impecablemente vestida, emanaba un aura de sofisticación que hacía que Ana se sintiera aún más consciente de su uniforme sencillo. «Así que usted es la enfermera recomendada por la clínica», dijo Catalina, su voz atravesando el ambiente como una hoja de hielo. «Espero que entienda que no estamos buscando solo calificaciones técnicas. Mi esposo requiere cuidados especiales». Ana enderezó la postura, encontrando fuerza en algún lugar dentro de sí. «Comprendo perfectamente, señora Valenzuela. Leí todo el historial del caso del señor Bernardo y...» «Doctor Valenzuela». Catalina la interrumpió, arqueando una ceja perfectamente delineada. «Perdón, doctor Valenzuela». Ana se corrigió, manteniendo la compostura. «Como decía, estudié su caso detalladamente. Creo que, además de los cuidados básicos, podemos implementar terapias complementarias que... No estamos buscando milagros, señorita Méndez». Catalina cortó nuevamente, su tono dejando claro que no estaba interesada en sugerencias. «Solo alguien competente para mantener los cuidados básicos. El resto del equipo médico ya se encarga de todo lo necesario». Fue en ese momento que Ana sintió algo despertar dentro de ella. Una mezcla de compasión y determinación que siempre la había guiado en los momentos más difíciles de su vida. Sus ojos recorrieron las fotografías en la pared. Bernardo Valenzuela en diferentes momentos de su vida. Siempre formal, siempre distante, pero con un brillo en los ojos que parecía haberse perdido. «Señora Valenzuela», Ana comenzó, su voz suave pero firme, «permítame ser sincera. Creo que cada paciente, independientemente de su condición, merece no solo cuidados técnicos, sino también atención a su humanidad. Si me da la oportunidad, prometo dedicarme no solo al mantenimiento de la salud del doctor Valenzuela, sino también a su bienestar integral». Un silencio pesado llenó el ambiente. Catalina la estudió por largos segundos, sus ojos azules penetrantes, como si intentaran leer su alma.
Finalmente, dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Empieza mañana a las 7. Regina le mostrará sus atribuciones y la habitación de mi esposo. Y señorita Méndez, Catalina hizo una pausa significativa. Manténgase dentro de los límites de su función. Al salir de la mansión, Ana se detuvo por un momento en el jardín. El sol ahora estaba alto, y las sombras de los árboles bailaban en el césped impecable. Su corazón latía con una mezcla de aprensión y esperanza. Algo le decía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la de todos en esa casa. Antes de continuar, suscríbete al canal para más historias increíbles y coméntanos desde dónde nos estás escuchando. La habitación de Bernardo Valenzuela era un ambiente que mezclaba la sofisticación de una suite presidencial con la frialdad de una UCI privada. Equipos médicos de última generación ocupaban espacios estratégicos alrededor de la cama king size, donde el empresario permanecía inmóvil, sus ojos cerrados como si estuviera en un sueño profundo. En su primer día, Ana observó cada detalle del ambiente con atención profesional. Las paredes, en tono marfil, estaban decoradas con cuadros abstractos caros, pero desprovistos de cualquier significado personal. No había fotografías, objetos queridos o cualquier elemento que recordara la vida que Bernardo llevaba antes del accidente. El doctor Valenzuela tiene una rutina muy específica, explicaba la enfermera del turno anterior, una mujer de mediana edad llamada Sandra, con expresión cansada. Baño a las 8:08, medicamentos en los horarios prescritos, fisioterapia a las 10 horas y monitoreo constante de los signos vitales. A la señora Valenzuela le gusta todo documentado en los mínimos detalles. Mientras Sandra enlistaba las tareas, Ana se acercó a la cama. Bernardo era un hombre que aparentaba sus 50 años, con rasgos marcados y cabello canoso bien recortado. Incluso en estado vegetativo, mantenía un aura de dignidad. «Buenos días, doctor Valenzuela», dijo Ana suavemente tocando su mano. «Soy Ana, su nueva enfermera». Sandra interrumpió su explicación, mirando a Ana con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Él no responde, ¿sabe? Ya hemos intentado todo tipo de estímulos». «Ana sí merece ser tratado con respeto y dignidad», respondió Ana con firmeza. Las primeras horas fueron dedicadas a conocer la rutina y los procedimientos. Ana notó que todo se hacía mecánicamente, sin ningún intento de conexión humana. Los otros profesionales entraban, hacían su trabajo y salían, como si Bernardo fuera solo un conjunto de signos vitales a ser monitoreados. Durante el baño, Ana comenzó a conversar con él, describiendo cada procedimiento que realizaba. Hablaba sobre el clima afuera, sobre las flores del jardín que veía por la ventana. En determinado momento, percibió una sutilísima alteración en el monitor cardíaco. «Me está escuchando, ¿verdad?», susurró, observando atentamente. «Debe ser frustrante no poder responder, pero seguiré aquí, platicando con usted». El día transcurría cuando Catalina apareció para su visita diaria. Vestida con un elegante conjunto de seda azul marino, entró en la habitación como una ráfaga de viento frío. «¿Cómo está?», preguntó sin dirigir la mirada a Ana. «Estable, señora Valenzuela. Sus signos vitales están...». «El informe médico me dirá eso», cortó Catalina. «Solo asegúrese de que esté presentable. Tenemos visita del consejo de la empresa hoy». Ana observó mientras Catalina se acercaba a la cama, tocando brevemente la mano de su esposo antes de alejarse. Por un instante, pareció haber un destello de emoción en sus ojos, rápidamente enmascarado por la usual expresión impasible. Al final de su turno, mientras organizaba sus notas, Ana fue sorprendida por Regina, el ama de llaves. «La señora Valenzuela quiere verla en su despacho. Ahora». En el despacho, Catalina la esperaba con una expresión severa. «Me informaron que pasó el día conversando con mi esposo». «Sí, señora, la comunicación es importante, incluso en casos como...».
No le pagamos para que sea compañía, señorita Méndez. Su función es técnica. Deje los intentos de terapia para los especialistas. Ana sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la calma. Con todo respeto, señora Valenzuela, la interacción humana es parte fundamental del cuidado. Incluso noté algunas alteraciones en los signos vitales durante nuestras conversaciones. ¿Alteraciones? Por primera vez, Catalina demostró algo más que frialdad. Sí, pequeñas, pero significativas. Si me permite, puedo mostrar los registros y eso será evaluado por el equipo médico. Catalina la interrumpió, pero su tono estaba levemente alterado. Puede retirarse. En el metro de vuelta a casa, Ana reflexionaba sobre su primer día. Sabía que había encontrado más que un trabajo. Había encontrado un propósito. En su corazón crecía la certeza de que Bernardo Valenzuela aún estaba allí, atrapado en su propio cuerpo, esperando que alguien lo ayudara a encontrar el camino de vuelta. Al llegar a casa encontró a Carlos haciendo la tarea en la pequeña mesa de la cocina. Su hijo sonrió, sus ojos brillando de curiosidad. ¿Cómo fue tu primer día, mamá? Ana lo abrazó fuerte, sintiendo el amor y la determinación renovados en su corazón. Fue un comienzo, mi amor, solo un comienzo. En las semanas siguientes, Ana estableció una rutina que iba mucho más allá de los procedimientos estándar. Durante sus investigaciones nocturnas, después de que Carlos se dormía, estudiaba casos similares y técnicas innovadoras de estimulación sensorial. Fue en una de esas noches, navegando por artículos médicos, que encontró estudios sobre la importancia de los vínculos emocionales en la recuperación de pacientes en estado vegetativo. Una mañana, mientras organizaba las pertenencias de Bernardo, Ana descubrió una caja de fotografías olvidada en el fondo de un armario. Entre las imágenes amarillentas por el tiempo, una en particular llamó su atención. Bernardo sonriendo genuinamente, sentado en un césped con un Golden Retriever acostado en su regazo. ¿Quién es este amigo aquí?, preguntó en voz alta, acercando la foto al rostro de Bernardo. Para su sorpresa, los monitores cardíacos registraron una pequeña alteración. María, una de las empleadas más antiguas de la casa, estaba cambiando las toallas cuando notó la foto en las manos de Ana. «Ah, ese es Toby», dijo ella bajando la voz. Era el perro del doctor Bernardo. Los dos eran inseparables. Después del accidente, la señora Catalina lo mandó a un rancho. Decía que no podía lidiar con esa responsabilidad adicional. «Toby», Ana repitió, observando la felicidad genuina en el rostro de Bernardo en la fotografía. «¿Dónde queda ese rancho, María?» «Es el rancho de la familia, a unas 2 horas de aquí. Pero ni lo piense, señorita. A la señora Catalina no le va a gustar nada esa idea». Esa tarde, durante la visita del neurólogo, doctor Pablo, Ana aprovechó para compartir sus observaciones sobre las reacciones de Bernardo. «Doctor, he notado alteraciones consistentes en los signos vitales durante ciertos estímulos, especialmente cuando le muestro fotos antiguas o hablo sobre asuntos personales». El médico ajustó sus lentes, interesado. «¿Qué tipo de alteraciones?» «Pequeñas variaciones en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y hoy, cuando encontré una foto de él con su perro...» «Señorita Méndez». La voz cortante de Catalina interrumpió la conversación. Estaba parada en la puerta, sus tacones altos resonando en el piso de mármol mientras se acercaba. «No sabía que hurgar en las pertenencias personales de mi esposo formaba parte de sus atribuciones». «Señora Valenzuela», el doctor. Pablo intervino. «Las observaciones de la enfermera Ana son relevantes desde el punto de vista clínico. Cualquier reacción, por mínima que sea...» «Doctor, agradezco su dedicación, pero prefiero que las decisiones sobre el tratamiento de mi esposo se mantengan en el ámbito estrictamente profesional». Ana respiró hondo, reuniendo coraje. «Señora Valenzuela, ¿y si pudiéramos traer a Toby para una visita?»
Estudios muestran que las mascotas pueden tener un impacto significativo en la recuperación de pacientes en estado vegetativo. El silencio que siguió fue denso. Catalina la miró fijamente con una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Cómo se atreve? Primero hurga en las cosas personales de mi esposo, y ahora quiere convertir esta habitación en una perrera. Catalina, el doctor. Pablo intervino nuevamente. Tal vez deberíamos considerar... No hay nada que considerar, ella cortó. Señorita Méndez, esta es su última advertencia. Manténgase dentro de los límites de su función o buscaremos otra profesional. Esa noche, en su pequeño departamento, Ana jugaba distraídamente con el cabello de Carlos mientras él leía un libro. Su hijo percibió su preocupación. ¿Pasó algo, mamá? A veces, hijo, hacer lo correcto no es fácil. La gente puede no entender nuestras intenciones. Carlos cerró el libro y la miró con sus ojos sabios de niño. Siempre me dices que debemos seguir nuestro corazón cuando queremos ayudar a alguien. Ana sonrió, besando la frente de su hijo. En ese momento, tomó su decisión. Al día siguiente, su primer día libre, haría una visita al rancho de los Valenzuela. Sabía que estaba arriesgando su empleo, pero algo dentro de ella le decía que valía la pena intentarlo. Después de todo, a veces los mayores actos de cuidado exigen un poco de coraje y desobediencia. El sol apenas había salido cuando Ana tomó el autobús hacia el rancho de los Valenzuela. Carlos se quedó al cuidado de doña Lupita, quien aceptó ayudar sin hacer muchas preguntas, percibiendo la determinación en los ojos de la joven madre. El viaje de 2 horas pareció interminable. Ana alternaba entre la ansiedad y la duda, cuestionándose si estaba haciendo lo correcto. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, dándole fuerza para seguir adelante. Al llegar al rancho, Ana quedó impresionada con la vastedad de la propiedad. Un capataz anciano, presentándose como don Joaquín, la recibió con desconfianza. «¿La señora viene de parte de quién?» Ana dudó por un momento antes de responder. «Soy la enfermera del doctor Bernardo Valenzuela. Vine a buscar a Toby». Los ojos del viejo capataz se iluminaron al oír el nombre del perro. «¿Toby? Ese animalito lleva aquí mucho tiempo. Extraña a su dueño, ¿sabe? A veces se queda mirando al horizonte como si esperara a alguien». Don Joaquín la llevó hasta un gran canil, donde varios perros ladraban animadamente. Al fondo, un golden retriever de pelo dorado y ojos tristes levantó la cabeza al verlos acercarse. «¿Toby?», Ana llamó suavemente. El perro se levantó, meneando la cola dubitativamente. Ella se arrodilló, extendiendo la mano. «Hola, amigo. Vine a llevarte a ver a Bernardo». Al oír el nombre de su dueño, Toby se animó visiblemente, ladrando y saltando. Don Joaquín, conmovido con la escena, ayudó a Ana a preparar al perro para el viaje. «¿La señora Catalina sabe de esto?», preguntó el capataz, mientras subían a Toby al coche que Ana había alquilado para el regreso. Ella entenderá», Ana respondió, esperando que sus palabras se volvieran realidad. El viaje de vuelta estuvo lleno de ansiedad. Toby, en el asiento del pasajero, parecía sentir la importancia del momento, manteniéndose tranquilo y atento. Al llegar a la mansión, Ana respiró hondo antes de tocar el timbre. Regina atendió, su rostro pasando de la sorpresa al shock al ver a Toby. «Por el amor de Dios, ¿qué ha hecho?», exclamó el ama de llaves. «Por favor, Regina», Ana imploró. «Déjeme llevarlo hasta el doctor Bernardo. Solo 5 minutos. Si no hay ninguna reacción, lo llevaré de vuelta inmediatamente». Tal vez fuera la determinación en los ojos de Ana, o tal vez la mirada esperanzada de Toby, pero Regina dudó por un momento antes de asentir reluctantemente. 5 minutos. Y que Dios nos ayude si la señora Catalina se entera. Ana guió a Toby por los pasillos de la mansión, su corazón latiendo fuerte. Al entrar en la habitación de Bernardo,
El perro se detuvo por un instante, como si reconociera el ambiente. Entonces, con un ladrido bajo, corrió hacia la cama. «Doctor Valenzuela», Ana llamó suavemente. «Hay alguien aquí para verlo». Toby puso las patas en el borde de la cama, su hocico cerca de la mano de Bernardo. Por algunos segundos nada pasó. Ana sintió que su corazón se hundía. Entonces, el milagro. Los dedos de Bernardo se movieron ligeramente como si buscaran el toque familiar. Toby ladró nuevamente, esta vez más animado. Los monitores cardíacos comenzaron a registrar alteraciones significativas. «Doctor Valenzuela», Ana llamó, su voz temblorosa de emoción. «¿Puede oírme? Si puede, intente apretar mi mano». Por un momento que pareció una eternidad, nada sucedió. Entonces, lentamente, los dedos de Bernardo se cerraron alrededor de la mano de Ana. Un apretón débil, pero innegablemente consciente. Lágrimas corrieron por el rostro de Ana mientras llamaba a Regina. El ama de llaves entró corriendo, congelándose al ver la escena frente a ella. «Llame al doctor Pablo, rápido», Ana exclamó. Y a la señora Valenzuela también». Los minutos siguientes fueron un torbellino. El doctor Pablo llegó en tiempo récord, examinando a Bernardo con una mezcla de asombro y excitación profesional. Catalina irrumpió en la habitación, su rostro una máscara de furia que rápidamente se transformó en shock al ver a Toby y las reacciones de su esposo. ¿Qué está pasando aquí?», balbuceó, su voz perdiendo la usual frialdad. El doctor Pablo se volvió hacia ella, una amplia sonrisa en su rostro. «Señora Valenzuela, parece que su esposo está intentando volver con nosotros». Catalina trastabilló, apoyándose en la pared. Sus ojos encontraron los de Ana, una mezcla compleja de emociones pasando por ellos. Enojo, confusión y algo que parecía mucho a gratitud. Mientras el equipo médico se movilizaba alrededor de Bernardo, realizando pruebas y exámenes, Ana se retiró a un rincón de la habitación, observando la escena con una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que había cruzado una línea, pero al ver a Toby acostado fielmente al lado de la cama y los dedos de Bernardo moviéndose levemente en respuesta a los estímulos, sintió que había hecho lo correcto. El día que había comenzado con incertidumbre terminaba con una chispa de esperanza. Era solo el inicio de un largo camino, pero por primera vez en mucho tiempo, la habitación de Bernardo Valenzuela estaba llena de vida y posibilidades. En los días que siguieron a la llegada de Toby, la mansión Valenzuela fue invadida por una atmósfera de cautela y expectativa. La noticia de las reacciones de Bernardo se esparció rápidamente, trayendo una energía renovada a todos los involucrados en sus cuidados. Ana, a pesar del miedo inicial a ser despedida, se sorprendió por la reacción de Catalina. La esposa de Bernardo, aunque aún mantenía una postura distante, no tomó ninguna medida contra la enfermera. Al contrario, parecía observar a Ana con una nueva mirada, mezclando curiosidad y una pizca de respeto reticente. Una tarde, mientras Ana ajustaba la almohada de Bernardo, Catalina entró en la habitación. Toby, que ahora pasaba la mayor parte del tiempo al lado de la cama, levantó la cabeza, meneando la cola suavemente. «¿Cómo está hoy?», preguntó Catalina, su voz más suave de lo habitual. «Estable, señora Valenzuela», respondió Ana. «Tuvimos algunos momentos prometedores esta mañana». Logró mover los dedos cuando se lo pedí. Catalina se acercó a la cama observando a su esposo. Por un momento, su máscara de indiferencia cayó, revelando una vulnerabilidad que Ana nunca había visto antes. «¿Sabe?», comenzó Catalina, casi en un susurro. Bernardo siempre fue un hombre difícil de alcanzar. Incluso antes del accidente, era como si hubiera un muro entre nosotros. Ana permaneció en silencio, sorprendida por esta apertura inesperada. «Vivía para el trabajo», continuó Catalina. «Raramente estaba en casa, y cuando lo estaba, su mente parecía estar en otro lugar».
Toby era el único que a veces lograba traerlo de vuelta a la realidad. En ese momento, como si entendiera que hablaban de él, Toby se levantó y se acercó a Catalina, rozando su hocico en su mano. Vacilante, ella acarició la cabeza del perro. Tal vez... Ana comenzó cuidadosamente. Tal vez esta sea una oportunidad para reconstruir esa conexión, señora Valenzuela. A Catalina miró a Ana, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Y cómo hago eso, señorita Méndez? ¿Cómo me conecto con alguien que no puede responder? A veces, solo estar presente es suficiente, respondió Ana gentilmente. Háblele, cuéntele sobre su día, léale. Los estudios muestran que los pacientes en estado vegetativo pueden oír y entender mucho más de lo que imaginamos. Esa noche, por primera vez desde el accidente, Catalina se quedó en la habitación más allá de su visita habitual. Ana la observó discretamente mientras leía en voz baja un libro de poesías a Bernardo, con Toby acostado a sus pies. Los días se transformaron en semanas y se notaron pequeños progresos. Bernardo comenzó a responder más consistentemente a comandos simples, apretando la mano o moviendo los ojos. El equipo médico, liderado por el doctor Pablo, implementó un programa intensivo de rehabilitación, incorporando muchas de las sugerencias de Ana. Un día, durante una sesión de fisioterapia, Ana tuvo una idea. ¿Y si trajéramos algunos objetos familiares para el doctor Valenzuela? Cosas que eran importantes para él antes del accidente. El fisioterapeuta, entusiasmado con la sugerencia, concordó inmediatamente. Ana, con el permiso reticente de Catalina, comenzó a traer objetos del despacho de Bernardo a la habitación. Su pluma favorita, un pisapapeles que siempre mantenía en el escritorio, incluso el aroma de su perfume preferido. Fue durante una de esas sesiones que ocurrió otro avance significativo. Ana estaba mostrando a Bernardo algunas fotos antiguas de su familia cuando notó un movimiento en sus labios. «Doctor Valenzuela», llamó ella, inclinándose más cerca. «¿Está intentando decir algo?» Los labios de Bernardo se movieron nuevamente y esta vez un sonido débil escapó. Era casi inaudible, pero inconfundible. «¡Toby!». Ana sintió que su corazón saltaba. «Sí, Toby está aquí», exclamó, haciendo un gesto para que el perro se acercara. Toby, como si entendiera la importancia del momento, colocó suavemente su cabeza en la cama, cerca de la mano de Bernardo. Catalina, que estaba en la habitación en ese momento, dejó escapar un sollozo ahogado. Se acercó rápidamente, tomando la otra mano de su esposo. «Bernardo», llamó ella, su voz temblorosa, «estoy aquí, querido. Estamos todos aquí». Los ojos de Bernardo se movieron lentamente, enfocándose primero en Toby, luego en Ana y finalmente en Catalina. No había duda. Había reconocimiento en esa mirada. El doctor Pablo fue llamado inmediatamente, y pronto la habitación estaba llena de médicos y especialistas, todos maravillados con el progreso repentino. Mientras los exámenes se realizaban y las discusiones técnicas llenaban el aire, Ana se retiró a un rincón, observando la escena con una mezcla de alegría y emoción. Catalina la encontró allí, sus ojos rojos, pero con una pequeña sonrisa en sus labios. «Señorita Méndez», dijo ella, su voz más gentil de lo que Ana jamás había escuchado, «yo le debo una disculpa y un agradecimiento». Ana sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. «No hay necesidad, señora Valenzuela. Todos estamos aquí por la misma razón, ayudar al doctor Valenzuela a recuperarse». Catalina asintió, un nuevo entendimiento pasando entre las dos mujeres. «Bien», dijo ella, enderezando los hombros. «Parece que tenemos mucho trabajo por delante, y me gustaría que usted liderara el equipo de cuidados de mi esposo de ahora en adelante». Mientras Catalina se alejaba para hablar con los médicos, Ana miró hacia Bernardo. Sus ojos estaban abiertos, observando el movimiento a su alrededor con una claridad que no estaba allí antes. Toby, fiel como siempre,
permanecía a su lado. En ese momento, Ana sintió una ola de determinación renovada. El camino por delante sería largo y desafiante, pero ahora había esperanza real. Y con esa esperanza vino la certeza de que juntos podrían lograr lo que antes parecía imposible. Las semanas siguientes trajeron una serie de altibajos que pusieron a prueba la determinación de todos los involucrados en la recuperación de Bernardo. Cada pequeño progreso era celebrado, pero también había días de frustración cuando los avances parecían estancarse. Ana, ahora liderando oficialmente el equipo de cuidados, dividía su tiempo entre coordinar a los diversos especialistas, implementar nuevas terapias y, lo más importante, estar presente para Bernardo. Descubrió que los momentos más significativos a menudo ocurrían en los intervalos entre las sesiones formales de terapia. Una tarde, mientras ajustaba las almohadas de Bernardo, Ana notó un cambio en su expresión. Sus ojos, antes frecuentemente desenfocados, ahora la seguían con una intensidad que la sorprendió. «¿Doctor Valenzuela?», llamó ella suavemente. «¿Está intentando decirme algo?». Bernardo parpadeó lentamente, una vez, 2 veces. Era el código que habían establecido para sí. «Excelente», sonrió Ana. «¿Quiere que intentemos algo nuevo hoy?». Otro parpadeo. Ana tomó una tableta que había traído. «Vamos a usar esto para comunicarnos. Parpadee cuando llegue a la letra que quiere». Lentamente, letra por letra, Bernardo formó su primera frase completa desde el accidente. «Gracias por no rendirse». Las lágrimas brotaron en los ojos de Ana. «Nunca, doctor Valenzuela. Todos estamos aquí por usted». En ese momento, Catalina entró en la habitación. Al ver las lágrimas en los ojos de Ana, su expresión cambió a preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose rápidamente a la cama. Ana, sonriendo a través de las lágrimas, mostró la tableta a Catalina. El cambio en el rostro de la mujer fue instantáneo. Sus ojos se agrandaron y llevó la mano a su boca, ahogando un sollozo. «Bernardo», llamó ella tomando la mano de su esposo. «¿Puedes oírme claramente?». Un parpadeo. «Oh, Dios mío», susurró Catalina, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Se volvió hacia Ana, su voz entrecortada. «Llame al doctor Pablo, por favor. Necesita ver esto». Y mientras Ana salía para llamar al médico, escuchó a Catalina hablando en voz baja con Bernardo. Palabras de amor y arrepentimiento que nunca antes habían sido dichas. El doctor Pablo quedó extasiado con el progreso. «Esto lo cambia todo», declaró él, después de realizar una serie de pruebas. «Con esta capacidad de comunicación, podemos personalizar aún más el tratamiento. Bernardo nos está dando una oportunidad increíble de entender mejor su condición». En los días que siguieron, la mansión ganó una nueva energía. El equipo médico trabajó incansablemente para adaptar los protocolos de tratamiento, mientras Ana y Catalina se turnaban en la comunicación con Bernardo a través de la tableta. Fue durante una de esas sesiones que Bernardo expresó un deseo que tomó a todos por sorpresa. «Quiero ver a Carlos». Ana se quedó paralizada por un momento. «¿Carlos? ¿Mi hijo?». Un parpadeo. Catalina, que estaba presente, frunció el ceño. «¿Su hijo? ¿Por qué quiere ver a su hijo?». Ana dudó. «Yo a veces hablo sobre Carlos durante nuestras sesiones, sobre cómo me inspira a nunca rendirme». Bernardo parpadeó nuevamente, indicando que quería continuar. «Él me recuerda a mí de joven». Catalina y Ana intercambiaron miradas sorprendidas. Había algo en la expresión de Catalina, una mezcla de curiosidad y tal vez un toque de celos. «Bueno», dijo Catalina después de un momento, «si eso es lo que Bernardo quiere, debemos considerarlo». Ana sintió una ola de emociones contradictorias. Por un lado, estaba conmovida de que Bernardo quisiera conocer a su hijo. Por otro, se sentía incómoda al mezclar aún más su vida personal con su trabajo. «Yo hablaré con Carlos», dijo finalmente. «Veré cómo se siente al respecto».
Esa noche, en su pequeño departamento, Ana explicó la situación a Carlos. Para su sorpresa, el niño se entusiasmó con la idea. ¿Puedo conocer realmente al doctor Valenzuela, mamá? ¿Y a Toby? Ana sonrió, pasando la mano por el cabello de su hijo. Sí, cariño, pero recuerda, el doctor Valenzuela aún se está recuperando. Necesitamos ser amables y pacientes. Al día siguiente, Carlos entró tímidamente en la habitación de Bernardo, sus ojos muy abiertos ante la grandeza del ambiente. Toby, reconociendo a un amigo en potencia, se acercó alegremente al niño. «Hola, doctor Valenzuela», dijo Carlos, su voz pequeña pero clara. «Soy Carlos. Mi mamá me ha hablado mucho de usted». Bernardo parpadeó y Ana rápidamente tradujo a través de la tableta. «Hola, Carlos, bienvenido». Lo que siguió fue una interacción sorprendente. Carlos, con la inocencia y curiosidad típicas de un niño, hizo preguntas que ningún adulto pensaría en hacer. Habló sobre sus sueños, sus miedos y cómo admiraba el valor de Bernardo. Catalina observaba la escena con una expresión indescriptible. Había algo en los ojos de Bernardo, un brillo que no veía hacía años, mucho antes del accidente. Cuando Carlos finalmente se despidió, prometiendo volver para leerle historias a Bernardo, el empresario usó la tableta para expresar un pensamiento que dejó a todos en silencio. Él me hizo recordar lo que es importante. Esa noche, después de que Carlos se había ido, Catalina pidió hablar con Ana en privado. «Señorita Méndez», comenzó ella, su voz traicionando una emoción raramente demostrada, «yo quiero agradecerle, no solo por lo que ha estado haciendo por Bernardo, sino por recordarnos lo que realmente importa». Ana sintió un nudo en la garganta. «Señora Valenzuela, yo...» «Catalina», interrumpió la mujer. «Por favor, llámeme Catalina». Las dos mujeres se miraron, un nuevo entendimiento pasando entre ellas. En ese momento, Ana se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a Bernardo a recuperarse, estaba siendo parte de algo más grande, una transformación que iba más allá de la cura física. Mientras volvía a casa esa noche, Ana reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas. Lo que comenzó como un trabajo para mantener a su hijo se había transformado en un viaje de sanación, no solo para Bernardo, sino para todos a su alrededor. Y en el centro de todo esto estaba Carlos, un recordatorio vivo de la inocencia y la esperanza que todos necesitaban redescubrir. El verano llegó con una ola de calor intenso, trayendo consigo una atmósfera de cambio palpable a la mansión Valenzuela. 6 meses habían pasado desde que Ana comenzara a trabajar allí, y la transformación era evidente no solo en Bernardo, sino en todos a su alrededor. En una mañana particularmente calurosa, Ana llegó a la mansión para encontrar una agitación inusual. Catalina la recibió en la entrada, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. «Ana, qué bueno que llegaste», dijo ella, guiándola rápidamente por los pasillos. «El doctor Pablo está aquí. Bernardo, él...» Antes de que pudiera terminar, llegaron a la habitación. El doctor Pablo estaba al lado de la cama, una amplia sonrisa en su rostro. Bernardo estaba sentado, apoyado en almohadas, sus ojos más alertas de lo que Ana jamás había visto. «Buenos días, Ana», dijo el doctor Pablo, apenas conteniendo su emoción. «Creo que tenemos una sorpresa para ti». Ana se acercó a la cama, su corazón acelerado. «Doctor Valenzuela, ¿cómo se siente hoy?» Para su asombro, Bernardo no recurrió a la tableta. Sus labios se movieron y una voz ronca pero audible llenó la habitación. «Mejor, Ana». El shock la hizo tambalearse. Catalina rápidamente colocó una silla detrás de ella, y Ana se sentó, lágrimas brotando en sus ojos. «Esto es increíble», logró decir, su voz entrecortada. El doctor Pablo explicó que Bernardo había comenzado a emitir sonidos coherentes durante la noche. «Es un avance significativo. Sus cuerdas vocales están respondiendo,
y hay una mejora notable en el control muscular. En las horas que siguieron, un desfile de especialistas pasó por la habitación, realizando pruebas y evaluaciones. Ana permaneció al lado de Bernardo, ofreciendo apoyo y aliento. Toby, sintiendo la energía positiva, no se apartaba del lado de la cama, meneando la cola alegremente. Por la tarde, cuando la agitación disminuyó, Catalina pidió un momento a solas con su esposo. Ana se retiró, pero no antes de escuchar a Bernardo decir con esfuerzo: «Gracias por quedarte». En el pasillo, Ana encontró a Carlos, que había llegado para su visita semanal. El niño, percibiendo la emoción en el rostro de su madre, preguntó preocupado: «Mamá, ¿pasó algo con el doctor Valenzuela?». Ana se arrodilló, abrazando a su hijo. «Pasó algo maravilloso, mi amor. El doctor Valenzuela está hablando». Los ojos de Carlos se agrandaron de emoción. «¿Puedo verlo? ¿Puedo hablar con él?». «Pronto, cariño. Necesita descansar un poco ahora». Esa noche, después de que Carlos se había dormido, Ana recibió una llamada inesperada de Catalina. «Ana», la voz de Catalina sonaba emocionada. «Bernardo quiere hablar contigo. ¿Puedes venir a la mansión?». Sin dudarlo, Ana llamó a doña Lupita para que se quedara con Carlos y corrió hacia la mansión Valenzuela. Al entrar en la habitación, encontró a Bernardo despierto, sus ojos brillando con una nueva vitalidad. «Ana», dijo él, su voz aún débil, pero más clara, «necesito agradecer». Ella se acercó a la cama, teniendo cuidado de no mostrar sorpresa ante el evidente progreso. «Doctor Valenzuela, no hay necesidad». «Bernardo», él la interrumpió, «llámame Bernardo». Catalina, sentada del otro lado de la cama, asintió alentadoramente. «Tú», continuó Bernardo, «nos recordaste lo que es vivir, no solo existir». Ana sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «Solo hice mi trabajo». «No», Bernardo insistió, «hiciste mucho más. Nos diste esperanza». Catalina tomó la mano de su esposo, su voz suave. «Bernardo y yo hemos hablado mucho hoy, sobre el pasado, el presente y el futuro». Bernardo asintió lentamente. «Queremos hacer la diferencia, como tú lo hiciste». «¿Qué quieren decir?», preguntó Ana intrigada. Catalina sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. «Estamos pensando en crear una fundación para ayudar a personas en situaciones similares a la de Bernardo, personas que necesitan una segunda oportunidad. Y queremos», Bernardo agregó, haciendo una pausa para recuperar el aliento, «que tú la dirijas». Ana se quedó sin palabras. La magnitud de lo que estaban proponiendo la golpeó como una ola. No era solo un trabajo o una oportunidad, era la posibilidad de cambiar vidas a gran escala. «Yo no sé qué decir», finalmente logró articular. «Di que sí», Catalina la alentó. «Tienes el corazón y la visión para hacer que esto funcione». En ese momento Toby, que había estado quieto a los pies de la cama, se levantó y puso la cabeza en el regazo de Ana como si diera su aprobación. Ana miró a Bernardo, a Catalina y de vuelta a Toby. En pocos meses, su vida había cambiado drásticamente. De una enfermera luchando por mantener a su hijo, se había convertido en parte de algo mucho más grande. «Sí», dijo finalmente, su voz firme. «Sí, acepto». La sonrisa de Bernardo iluminó la habitación. «Entonces, comenzamos un nuevo viaje». Mientras la noche avanzaba, los tres, Ana, Bernardo y Catalina, comenzaron a delinear los primeros pasos de lo que se convertiría en la Fundación Valenzuela. Era más que un nuevo capítulo en sus vidas. Era el comienzo de una historia completamente nueva, llena de posibilidades y esperanza. Al dejar la mansión en las primeras horas de la mañana, Ana miró hacia el cielo estrellado. El futuro, que antes parecía tan incierto, ahora brillaba con promesas. Sabía que los desafíos vendrían, pero también sabía que juntos podrían superarlos.
Con el corazón lleno de gratitud y determinación, Ana caminó hacia casa, ansiosa por compartir las noticias con Carlos. Una nueva aventura estaba a punto de comenzar y ella apenas podía esperar para ver a dónde los llevaría. Los meses que siguieron al milagro de Bernardo fueron un torbellino de actividades. La noticia de su sorprendente recuperación se extendió rápidamente, atrayendo la atención de los medios y la comunidad médica. La mansión Valenzuela, antes un símbolo de aislamiento y tristeza, se convirtió en un centro de esperanza e innovación. Ana, ahora oficialmente nombrada directora de la recién creada Fundación Valenzuela, dividía su tiempo entre supervisar el tratamiento continuo de Bernardo y sentar las bases para el ambicioso proyecto. Su pequeño departamento fue cambiado por una cómoda casa más cerca de la mansión, un cambio que dejó a Carlos extasiado. En una soleada mañana de domingo, Ana estaba sentada en el jardín de la mansión, revisando algunos documentos, cuando Catalina se unió a ella, trayendo una bandeja con café y galletas. «Necesitas aprender a relajarte, Ana», dijo Catalina, con una cálida sonrisa que habría sido impensable meses atrás. Ana se rió, dejando los papeles a un lado. «Mira quién habla. ¿Has dormido?» Catalina suspiró sentándose. «Es difícil dormir cuando hay tanto por hacer, pero Bernardo insiste en que debemos cuidarnos también». Como si fuera invocado por la mención de su nombre, Bernardo apareció en la terraza, caminando lentamente con la ayuda de un bastón. Toby, fiel como siempre, lo seguía de cerca. «Mis damas favoritas», dijo él, su voz aún un poco ronca, pero mucho más fuerte que antes. Ana y Catalina se levantaron para ayudarlo a sentarse, pero él hizo un gesto, indicando que podía hacerlo solo. Era evidente el orgullo en su rostro ante cada pequeño logro. «¿Cómo van los planes?», preguntó él después de acomodarse. Ana sonrió, tomando sus documentos. «Estamos avanzando. El equipo de arquitectos presentó los proyectos preliminares para el centro de rehabilitación y tenemos una lista de especialistas interesados en unirse a nosotros». Catalina asintió agregando: «Y la respuesta del público ha sido increíble. Las donaciones están llegando más rápido de lo que esperábamos». Bernardo sonrió, un brillo en sus ojos. Sabía que haríamos la diferencia. En ese momento, el sonido de risas infantiles llenó el aire. Carlos vino corriendo por el jardín, seguido por un grupo de niños, hijos de empleados y de familias, que la fundación ya comenzaba a ayudar. «¡Mamá, mamá!», gritó Carlos, sin aliento de emoción. «¿Podemos usar la alberca? Por favor». Ana miró a Catalina, quien asintió con una sonrisa. «Claro que pueden, pero tengan cuidado y quédense donde podamos verlos». Mientras los niños corrían alegremente hacia la alberca, Bernardo observó la escena con una expresión pensativa. «¿Sabes?», dijo él, su voz cargada de emoción, «nunca imaginé que esta casa pudiera estar tan llena de vida». Catalina tomó la mano de su esposo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Ni yo, querido, ni yo». Ana sintió una ola de gratitud y realización. Mirando a Carlos, jugando despreocupadamente con sus nuevos amigos, pensó en cómo sus vidas habían cambiado. No era solo Bernardo quien había renacido, todos ellos lo habían hecho. «Tenemos una reunión con el consejo mañana, ¿no?», preguntó Bernardo, trayendo a Ana de vuelta al presente. «Sí», ella confirmó. «Vamos a presentar el plan quinquenal de la fundación». Catalina agregó: «Estoy un poco nerviosa, para ser honesta. Es un proyecto ambicioso». Bernardo sonrió, su expresión llena de confianza. «Nosotros tres, juntos, no hay nada que no podamos lograr». Mientras conversaban sobre los detalles del proyecto, Ana no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que los había llevado hasta allí. De una enfermera luchando por sobrevivir a una líder de una fundación que prometía cambiar vidas, había recorrido un largo camino.
Y sin embargo, mirando a Bernardo y Catalina, a los niños jugando, a Toby durmiendo pacíficamente a los pies de su dueño, sabía que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. El resto de la tarde pasó en un borrón de risas, conversaciones y planes para el futuro. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Ana se encontró sola por un momento, observando la escena frente a ella. Bernardo estaba sentado cerca de la alberca contando una historia a los niños fascinados. Catalina, con un bloc de dibujo en las manos, esbozaba la escena con trazos suaves. Carlos, mojado y sonriente, estaba sentado junto a Toby, acariciando el pelaje dorado del perro. Fue entonces cuando Ana se dio cuenta. Esto no era solo un trabajo o un proyecto, era una familia, una comunidad que ella había ayudado a crear. Una ola de emoción la golpeó, trayendo lágrimas a sus ojos. «Ana», la voz de Carlos la llamó. «¿Está todo bien, mamá?» Ella sonrió, secándose las lágrimas. «Está todo perfecto, mi amor, absolutamente perfecto». Mientras caminaba para unirse al grupo, Ana sabía que, sin importar qué desafíos trajera el futuro, los enfrentarían juntos. La Fundación Valenzuela era más que un sueño, era un testimonio del poder de la compasión, la perseverancia y el amor. Y así, bajo el cielo del atardecer, un nuevo capítulo se abría, no solo para Ana, Bernardo y Catalina, sino para todas las vidas que tocarían en los años venideros. El otoño llegó, trayendo consigo no solo el cambio de las hojas, sino también nuevos desafíos para la Fundación Valenzuela. Lo que había comenzado como un sueño inspirador, ahora enfrentaba las duras realidades del mundo real. En una fría mañana de octubre, Ana llegó a la oficina de la Fundación para encontrar a Catalina ya allí, los ojos cansados fijos en la pantalla de la computadora. ¿Problemas?, preguntó Ana, colocando una taza de café en el escritorio de Catalina. Catalina suspiró, pasándose la mano por el cabello. «El consejo está preocupado por los costos. Dicen que nos estamos expandiendo demasiado rápido». Ana frunció el ceño, jalando una silla. «Pero tenemos donaciones llegando. El público está respondiendo bien». «Sí, pero no a la velocidad que necesitamos para sostener todos los proyectos que planeamos», explicó Catalina. «Quieren que recortemos algunos programas». En ese momento, Bernardo entró en la sala, su bastón haciendo un suave tap-tap en el piso de madera. Aunque su recuperación era notable, días como este, con el clima frío y húmedo, aún lo dejaban visiblemente incómodo. «Buenos días, señoras», dijo él, su voz más firme que nunca, pero con una nota de preocupación. «Veo que ya están discutiendo nuestras dificultades». Ana se levantó para ayudarlo a sentarse, pero él rechazó gentilmente con un gesto. Era evidente que estaba determinado a mantener su independencia. «Bernardo», comenzó Ana, «no podemos simplemente cortar programas. Hay personas que dependen de nosotros». Él asintió lentamente. «Estoy de acuerdo. Pero tampoco podemos ignorar la realidad financiera». Los tres se quedaron en silencio por un momento, el peso de la situación flotando sobre ellos. Fue Catalina quien finalmente rompió el silencio. «¿Y si buscáramos alianzas? Otras empresas, tal vez incluso el gobierno». Ana sintió una chispa de esperanza. «Eso podría funcionar. Podríamos mostrar el impacto que ya hemos tenido, usar eso para atraer más apoyo». Bernardo sonrió, esa sonrisa que aún tenía el poder de iluminar una habitación. «Miren nada más cómo han crecido ustedes dos. Recuerdo cuando apenas podían estar en la misma habitación». Las dos mujeres intercambiaron miradas, una sonrisa cómplice pasando entre ellas. Era cierto. El camino que habían recorrido juntas era tan impresionante como la recuperación de Bernardo. «Muy bien», dijo Ana, sintiéndose energizada. «Hagamos esto. Catalina, puedes usar tus contactos en el mundo empresarial. Yo puedo hablar con las familias que ya hemos ayudado, recopilar testimonios. Y Bernardo,
Yo puedo ser el rostro de la campaña, completó él. Mi historia puede inspirar a otros a ayudar. El resto del día fue un torbellino de actividades. Ana se sumergió en informes y estadísticas, preparando una presentación convincente. Catalina hizo innumerables llamadas, programando reuniones con potenciales socios. Bernardo, por su parte, trabajó con el equipo de relaciones públicas, refinando su historia para lograr el máximo impacto. Al final de la tarde, exhaustos pero esperanzados, se reunieron nuevamente en la oficina. Toby, sintiendo la tensión en el aire, circulaba entre ellos, ofreciendo consuelo silencioso. «Creo que tenemos un plan sólido», dijo Catalina, revisando las notas, «pero va a exigir mucho de todos nosotros». Ana asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Valdrá la pena. Pienso en todas las vidas que podemos cambiar». Bernardo, que había estado callado por un momento, habló. «¿Saben qué se me ocurrió hoy? Hace un año yo estaba atrapado en mi propio cuerpo, sin esperanza. Y ahora estoy aquí, luchando para dar esperanza a otros». Sus palabras tocaron profundamente a Ana y Catalina. Era un recordatorio poderoso del por qué estaban haciendo todo esto. En ese momento, Carlos entró corriendo en la sala, seguido por doña Lupita, quien parecía sin aliento, tratando de alcanzarlo. «¡Mamá! ¡Tío Bernardo! ¡Tía Catalina!», exclamó él, sus ojos brillando de emoción. «¿Adivinen qué? ¡Gané el concurso de redacción de la escuela!». La tensión en la sala se disipó instantáneamente. Todos se reunieron alrededor de Carlos, escuchando mientras explicaba animadamente sobre su redacción, una historia sobre superación y esperanza, claramente inspirada por los eventos que había presenciado en los últimos meses. Mientras Carlos hablaba, Ana intercambió miradas con Bernardo y Catalina. Había un entendimiento silencioso entre ellos. Este momento, la alegría pura de un niño, la celebración de una pequeña victoria, era exactamente la razón por la que no podían rendirse. «¿Sabes una cosa?», dijo Bernardo, después de que Carlos terminó su historia. «Creo que acabamos de encontrar a nuestro nuevo embajador de la fundación». Todos rieron, pero había verdad detrás de la broma. La perspectiva de Carlos, inocente, esperanzada y llena de posibilidades, era exactamente lo que necesitaban para recordar a todos por qué su trabajo era tan importante. Esa noche, después de que Carlos se fue a la cama, Ana se quedó despierta, repasando mentalmente los desafíos que enfrentaban, pero en lugar de miedo, sintió una determinación renovada. Mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, hizo una promesa silenciosa, no solo para sí misma o para Carlos, sino para todas las vidas que la Fundación Valenzuela podría tocar. Encontrarían un camino. Juntos superarían este obstáculo, así como habían superado tantos otros, y en el proceso continuarían esparciendo esperanza, un día a la vez. El invierno llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo no solo el frío, sino una ola de expectativa y ansiedad. La Fundación Valenzuela estaba a punto de lanzar su mayor campaña hasta el momento, una iniciativa ambiciosa que Ana, Bernardo y Catalina habían apodado cariñosamente Campaña de la Esperanza. En una fría mañana de enero, el vestíbulo de la Fundación era un caos organizado. Voluntarios corrían de un lado a otro, colgando pancartas y organizando folletos. Ana, con una tabla de clip en mano, coordinaba los esfuerzos finales. «¿El escenario está listo?», preguntó a uno de los asistentes. «Sí, señora. Probamos el sonido y las luces están ajustadas». Catalina entró al vestíbulo, su teléfono pegado al oído. «Sí, la rueda de prensa está confirmada para las 2 p.m. No podemos posponerla. Bernardo insiste en estar presente». Al mencionar el nombre de su esposo, Catalina lanzó una mirada preocupada a Ana. Bernardo había pasado una semana difícil, con dolores intensificados por el frío, pero había insistido en participar en el lanzamiento de la campaña. Como si fuera invocado por sus pensamientos, Bernardo apareció,
caminando lentamente con su bastón. Toby, siempre fiel, caminaba a su lado. «Mis queridas», sonrió, su voz fuerte a pesar de la evidente fatiga en sus ojos. «¿Está todo listo para el gran día?» Ana se acercó, ofreciendo apoyo discretamente. «Casi todo. Bernardo, ¿estás seguro de que te sientes bien para esto? Podemos posponerlo si...» «Ni pensarlo», la interrumpió gentilmente. «Este día es demasiado importante. Además», agregó con una sonrisa pícara, «tengo mi amuleto de la suerte conmigo». Acarició a Toby, quien meneó la cola alegremente. Las horas siguientes pasaron en un borrón de actividad frenética. Periodistas llegaron, cámaras fueron posicionadas y una multitud comenzó a formarse fuera del edificio de la fundación. Minutos antes del inicio oficial, Ana encontró un momento de quietud en su oficina. Mirando por la ventana hacia la multitud allá afuera, sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Tanto dependía del éxito de esta campaña. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Carlos, vestido con su mejor traje, un regalo de Catalina para la ocasión. «¿Mamá?», llamó, su voz pequeña pero determinada. «¿Es hora?». Ana sonrió, sintiendo su corazón llenarse de amor. «Sí, mi amor. ¿Estás listo para tu gran momento?». Carlos asintió, aunque ella pudo ver un toque de nerviosismo en sus ojos. «¿Y si olvido lo que tengo que decir?». Ella se arrodilló, quedando a la altura de sus ojos. «Recuerda, no necesitas memorizar nada. Solo habla desde el corazón, cuenta tu historia. Es tu verdad lo que la gente quiere escuchar». El niño sonrió, pareciendo calmarse un poco. «Está bien, vamos entonces». Juntos, madre e hijo bajaron al vestíbulo, donde Bernardo y Catalina los esperaban. Los cuatro intercambiaron miradas de aliento mutuo antes de salir para enfrentar las cámaras y la multitud. El evento comenzó con Catalina haciendo los honores de la casa, su elegancia natural cautivando inmediatamente a la audiencia. Habló sobre la visión de la fundación, sobre los desafíos enfrentados y las vidas ya transformadas. Enseguida fue el turno de Ana. Con una confianza que habría sido impensable meses atrás, presentó datos e historias, pintando un cuadro vívido del impacto de la fundación y los planes ambiciosos para el futuro. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Bernardo se levantó, apoyándose en su bastón, Toby fielmente a su lado. El silencio que cayó sobre la multitud era casi palpable. «Hace un año», comenzó él, su voz firme y clara, «yo estaba atrapado en mi propio cuerpo, incapaz de moverme o hablar. Muchos me dieron por perdido, pero gracias al amor, la dedicación y la esperanza inquebrantable de personas extraordinarias, estoy aquí hoy». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia. «Nuestra fundación no se trata solo de recuperación física, se trata de redescubrir la humanidad, de segundas oportunidades, de creer en lo imposible. Cada vida que tocamos es una victoria no solo para esa persona, sino para todos nosotros como sociedad». Las palabras de Bernardo eran poderosas, emocionantes. Ana vio lágrimas en los ojos de muchos en la audiencia. Catalina, a su lado, sostenía su mano con fuerza. Finalmente, llegó el momento de Carlos. El niño subió al escenario pareciendo pequeño frente al micrófono, pero con una determinación sorprendente en sus jóvenes ojos. «Mi nombre es Carlos», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Hace un año, mi mamá y yo apenas teníamos lo suficiente para sobrevivir. Hoy, gracias a la Fundación Valenzuela, no solo tenemos una vida mejor, sino que somos parte de algo más grande que nosotros mismos». Carlos continuó, contando su historia con una elocuencia que sorprendió a todos. Habló sobre ver a Bernardo luchar para recuperarse, sobre la amistad con Toby, sobre cómo la fundación había cambiado no solo su vida, sino su forma de ver el mundo. «Si hay algo que he aprendido», concluyó, «es que la esperanza es lo más poderoso que existe.
Y cuando compartimos esperanza, ésta solo crece. Cuando Carlos terminó, hubo un momento de silencio aturdido, seguido por una explosión de aplausos. Ana vio periodistas secándose lágrimas discretamente, flashes de cámaras disparando incesantemente. El evento terminó con Bernardo, Catalina, Ana y Carlos unidos en el escenario. Toby sentado orgullosamente junto a ellos. Era una imagen poderosa, la encarnación viva de la misión de la Fundación. Más tarde, después de las entrevistas y las formalidades, los 5 se reunieron en la oficina de Ana. Había una atmósfera de agotamiento, pero también de triunfo. «Lo logramos», dijo Catalina, su voz cargada de emoción. Bernardo asintió, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. «Este es solo el comienzo. Tenemos un largo camino por delante». Ana miró a cada uno de ellos, su nueva familia, y a Carlos, que se había quedado dormido en el sofá, Toby fielmente a su lado. «Sí», concordó, «tenemos un largo camino, pero lo recorreremos juntos». Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, la Fundación Valenzuela brillaba como un faro de esperanza. La campaña de la esperanza no era solo un éxito de relaciones públicas, era el inicio de una nueva era, una promesa de un futuro mejor para innumerables vidas. Y para Ana, Bernardo, Catalina, Carlos y Toby, era la confirmación de que los milagros suceden no solo una vez, sino todos los días, a través de pequeños actos de amor, coraje y perseverancia. La primavera llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo no solo el florecimiento de las jacarandas, sino también los frutos de la campaña de la esperanza. En los meses que siguieron al lanzamiento, la Fundación Valenzuela vio un crecimiento exponencial en donaciones, alianzas y, lo más importante, en el número de vidas tocadas. En una soleada mañana de marzo, Ana llegó al nuevo centro de rehabilitación de la Fundación, un edificio moderno y acogedor que había sido inaugurado apenas 2 semanas antes. El lugar zumbaba de actividad, con pacientes, familiares y profesionales de la salud circulando por los pasillos iluminados. Al entrar en la sala de juntas principal, Ana encontró a Bernardo ya allí, revisando algunos documentos. Su postura estaba más erguida y manejaba los papeles con una destreza que habría sido impensable meses atrás. «Buenos días, Ana», sonrió, mirando por encima de sus lentes de lectura. «¿Lista para el gran día?» Ana asintió, colocando su carpeta sobre la mesa. «Apenas puedo creer que ya haya pasado un año desde el lanzamiento de la campaña. El tiempo vuela cuando estamos haciendo la diferencia», comentó Bernardo, un brillo en sus ojos. En ese momento, Catalina entró en la sala, seguida por una joven mujer en silla de ruedas. «Buenos días a todos», dijo Catalina. «Quiero que conozcan a Marina. Será nuestra oradora invitada en la ceremonia de hoy». Marina sonrió tímidamente. «Es un honor estar aquí. La Fundación cambió mi vida». Mientras se preparaban para la ceremonia del primer aniversario de la campaña de la esperanza, Ana no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. El centro de rehabilitación era solo uno de los muchos logros del último año. Habían establecido programas de apoyo psicológico para familias, creado becas para investigaciones en neurología e incluso lanzado una línea de tecnología asistiva accesible. La ceremonia estaba programada para comenzar al mediodía en el auditorio principal del centro. Conforme se acercaba la hora, Ana sintió una familiar mezcla de ansiedad y emoción. Carlos llegó poco antes del inicio, acompañado por su maestra y un grupo de compañeros de clase. En los últimos meses, el niño se había convertido en un entusiasta embajador de la Fundación, frecuentemente hablando en su escuela sobre la importancia de la empatía y la inclusión. «Mamá», llamó corriendo para abrazarla, «trajimos los carteles que hicimos en la escuela. ¿Puedo mostrárselos al tío Bernardo?» Ana sonrió, sintiendo una ola de orgullo. «Claro, cariño. Estoy segura de que le encantarán».
El auditorio pronto se llenó. Periodistas, políticos, donantes y, lo más importante, beneficiarios de la fundación. Todos estaban allí para celebrar un año de logros y renovar el compromiso con el futuro. Bernardo abrió la ceremonia con un discurso emocionante. Su evolución era evidente no solo en su postura física más fuerte, sino en la confianza y pasión con que hablaba. Hace un año, estábamos aquí pidiendo que creyeran en nuestro sueño, dijo. Hoy estamos aquí para mostrar que los sueños pueden hacerse realidad cuando nos unimos por una causa mayor que nosotros mismos. Catalina habló a continuación, presentando cifras impresionantes. Cientos de pacientes atendidos, decenas de investigaciones financiadas, miles de vidas impactadas indirectamente. Cuando llegó el turno de Ana, sorprendió a todos al invitar a Carlos a unirse a ella en el escenario. Nuestro viaje comenzó con una simple creencia, que cada vida es preciosa y merece una oportunidad. Ana comenzó. Carlos me enseñó que la esperanza es como una semilla. Con cuidado y dedicación, puede florecer en los lugares más inesperados. Carlos, a su lado, añadió con una sabiduría más allá de su edad, y cuando plantamos muchas semillas de esperanza juntos, creamos todo un jardín de posibilidades. El público reaccionó con aplausos emocionados. Pero el momento más conmovedor estaba por venir. Marina, la joven en silla de ruedas, fue invitada al escenario. Con una voz temblorosa al principio, pero que fue ganando fuerza, compartió su historia. Hace 2 años perdí la esperanza. Pensé que mi vida había terminado después del accidente, dijo, pero la Fundación Valenzuela me mostró que mi historia apenas estaba comenzando. Hoy no solo volví a estudiar, sino que estoy desarrollando una aplicación para ayudar a otras personas con discapacidad a encontrar empleo. Mientras Marina hablaba, Ana notó a Bernardo secándose discretamente una lágrima. Catalina, a su lado, sostenía su mano con fuerza. Era un recordatorio poderoso del impacto real de su trabajo. La ceremonia culminó con el anuncio de nuevos proyectos y alianzas. Una colaboración con universidades para investigación avanzada en neuroplasticidad. Un programa de mentoría para jóvenes con discapacidad. La expansión del centro de rehabilitación a otras ciudades. Al final, cuando Bernardo, Catalina, Ana y Carlos se unieron en el escenario para los aplausos finales, había un sentimiento palpable de logro y esperanza en el aire. Toby, que se había convertido en una especie de mascota de la fundación, se unió a ellos, provocando sonrisas y ¡aus! Del público. Más tarde, después de las entrevistas y las formalidades, la familia Valenzuela, como Ana y Carlos se habían convertido cariñosamente en parte, se reunió en la oficina de Bernardo. ¿Saben?, dijo Bernardo, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. Cuando desperté del coma, pensé que mi vida había terminado. Poco sabía que apenas estaba comenzando un nuevo viaje. Catalina se acercó, poniendo su mano en su hombro. Un viaje que todos estamos haciendo juntos. Ana, observando la escena, sintió una ola de gratitud. De una enfermera luchando por sobrevivir, se había convertido en parte de algo mucho más grande que ella misma. Carlos, que estaba jugando con Toby en la alfombra, miró a los adultos con una sonrisa. Y la mejor parte es que aún tenemos muchas aventuras por delante, ¿verdad? Todos rieron, la inocencia y el optimismo del niño contagiando el ambiente. Ana se unió a su hijo en el suelo, abrazándolo. «Sí, mi amor», dijo, mirando con cariño a Bernardo y Catalina. «Muchas aventuras, y las enfrentaremos juntos como una familia». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, la Fundación Valenzuela brillaba como un faro de esperanza. Era más que una institución, era un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la creencia inquebrantable en el potencial humano.
Y para Ana, Bernardo, Catalina, Carlos y Toby, era la prueba viviente de que los milagros ocurren todos los días, en las pequeñas acciones de bondad y en los grandes gestos de valentía que transforman no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. El verano llegó con una intensidad inesperada, trayendo consigo no solo el calor sofocante, sino también un desafío que pondría a prueba los límites de la Fundación Valenzuela y de todos los involucrados. Era un martes asfixiante cuando Ana recibió la llamada que lo cambiaría todo. Estaba en su oficina revisando los últimos detalles de un nuevo proyecto de investigación cuando sonó su teléfono. «Ana, es el doctor Pablo. Necesitamos que vengas al hospital inmediatamente. Es Bernardo». El mundo pareció desacelerarse mientras Ana corría por los pasillos del hospital. Encontró a Catalina en la sala de espera, su rostro pálido y tenso. «¿Qué pasó?», preguntó Ana sin aliento. Catalina sacudió la cabeza, lágrimas en los ojos. «Se desmayó durante una reunión. Los médicos están haciendo exámenes, pero temen que pueda ser una recaída». Las horas que siguieron fueron un borrón de ansiedad y miedo. Se realizaron exámenes, se consultó a especialistas. Toby, que de alguna manera había logrado entrar al hospital, probablemente gracias a la intervención de algún empleado compasivo, no se apartaba de la puerta de la habitación de Bernardo. Finalmente, el doctor Pablo apareció, su expresión grave. «Hay una inflamación en el cerebro», explicó, «posiblemente una complicación tardía del accidente original. Necesitamos operar, pero el riesgo es significativo». Catalina ahogó un sollozo. «¿Cuál es la alternativa?». El médico dudó. «Sin la cirugía podría volver al estado vegetativo, o peor». Ana sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Después de todo el progreso, después de todo lo que habían construido juntos, enfrentaban la posibilidad de perder a Bernardo nuevamente. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», preguntó Ana, su voz temblando ligeramente. «Idealmente, deberíamos operar en las próximas 24 horas», respondió el doctor Pablo. En ese momento, Carlos llegó corriendo, habiendo sido traído por doña Lupita tan pronto como se enteró de la noticia. «Mamá, ¿cómo está el tío Bernardo?», preguntó él, sus ojos muy abiertos de preocupación. Ana abrazó a su hijo, buscando fuerzas para explicar la situación de una manera que él pudiera entender. Mientras lo hacía, una idea comenzó a formarse en su mente. «Doctor Pablo», dijo, volviéndose hacia el médico, «Bernardo está consciente. ¿Puede tomar esta decisión?». El médico asintió lentamente. «Sí, está lúcido, pero dada la gravedad de la situación, merece tener voz en esta decisión», interrumpió Ana, una determinación creciente en su voz. «Luchó tanto para recuperar su autonomía. No podemos quitársela ahora». Catalina, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Ana tiene razón. Bernardo necesita ser parte de esta decisión». Con el permiso de los médicos, entraron en la habitación de Bernardo. Estaba pálido, conectado a varios monitores, pero sus ojos se iluminaron al ver entrar a su familia. «Mis queridas», dijo, su voz débil pero clara. Ana y Catalina explicaron la situación, con Carlos escuchando atentamente a un lado. Bernardo escuchó en silencio, su expresión ilegible. «Entonces», dijo finalmente, «¿estamos de vuelta al principio?». «No», respondió Ana firmemente. «Estamos mucho más allá del principio. Mira todo lo que hemos construido, todas las vidas que hemos cambiado. Sea cual sea tu decisión, no estás solo en esta lucha». Catalina tomó la mano de su esposo. «Vamos a enfrentar esto juntos como siempre lo hemos hecho». Carlos, con lágrimas en los ojos, se acercó a la cama. «Tío Bernardo, ¿recuerdas cuando me dijiste que el valor no es no tener miedo, sino hacer lo correcto incluso teniendo miedo? Creo que es hora de ser valientes otra vez». Bernardo miró a cada uno de ellos, sus ojos llenándose de lágrimas.
Entonces, para sorpresa de todos, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Ustedes son mi fuerza, dijo. Siempre lo han sido. Si hay una oportunidad, quiero luchar. Por la fundación, por nuestras familias, por todos los que dependen de nosotros. Tomada la decisión, las siguientes horas fueron una carrera contra el tiempo. El equipo médico se preparó para la cirugía, mientras Ana, Catalina y Carlos permanecieron al lado de Bernardo, ofreciendo apoyo y amor. Cuando llegó el momento de llevarlo al quirófano, Bernardo hizo una última petición. Ana llamó. Si algo sale mal, promete que continuarás nuestro trabajo. La fundación es más grande que cualquiera de nosotros. Con lágrimas en los ojos, Ana asintió. Lo prometo, Bernardo, pero vas a volver con nosotros. Tenemos muchos milagros por realizar juntos todavía. Mientras observaban a Bernardo ser llevado, Ana, Catalina y Carlos se abrazaron, formando un círculo de fuerza y esperanza. Toby, fiel como siempre, permaneció sentado en la puerta de la habitación, como si montara guardia. Las horas que siguieron fueron las más largas de sus vidas. Cada minuto parecía extenderse por una eternidad. Ana alternaba entre consolar a Carlos, apoyar a Catalina y lidiar con sus propias emociones turbulentas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Pablo apareció, aún vestido con el traje quirúrgico. Su rostro estaba cansado, pero había un brillo en sus ojos. La cirugía fue un éxito, anunció. Bernardo reaccionó bien. Ahora todo depende de su recuperación, pero somos optimistas. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Catalina se derrumbó en lágrimas de alegría, abrazando a Ana y Carlos. Toby, como si entendiera la buena noticia, ladró alegremente. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, un sentimiento de esperanza renovada flotaba sobre el hospital. Bernardo había desafiado una vez más las probabilidades, demostrando que la fuerza del espíritu humano, combinada con el amor y el apoyo de una verdadera familia, podía superar incluso los desafíos más aterradores. Para Ana, era una confirmación más de que habían elegido el camino correcto. La Fundación Valenzuela no se trataba solo de curación física, sino de la curación del espíritu humano, de creer en lo imposible y hacerlo realidad. Mientras se preparaban para el largo viaje de recuperación que tenían por delante, Ana sabía que sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos, como una familia, como una fuerza unida por la esperanza y el amor. Los meses que siguieron a la cirugía de Bernardo fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. El otoño llegó, pintando la Ciudad de México con tonos dorados y rojos, mientras la familia Valenzuela enfrentaba su viaje más difícil hasta el momento. Bernardo pasó las primeras semanas en recuperación intensiva, luchando por reconquistar las habilidades que había trabajado tan duro para recuperar después del accidente original. Ana, Catalina y Carlos se turnaban en guardias en el hospital, determinados a no dejarlo solo ni por un momento. Fue durante una de esas vigilias que Catalina hizo una confesión sorprendente a Ana. ¿Sabes?, comenzó su voz baja y contemplativa mientras observaba a Bernardo dormir. Antes del accidente, estaba considerando el divorcio. Ana la miró, sorprendida. ¿En serio? Catalina asintió, una sonrisa triste en sus labios. Nuestro matrimonio era más una asociación de negocios que una unión de amor. Me sentía invisible. ¿Y ahora?, preguntó Ana suavemente. Ahora, respondió Catalina, sus ojos llenándose de lágrimas. No puedo imaginar mi vida sin él, sin ustedes. Es curioso cómo la vida a veces nos da exactamente lo que necesitamos, incluso de formas que nunca esperaríamos. Esta conversación marcó un punto de inflexión en la relación entre las dos mujeres. La barrera final entre ellas cayó, solidificando una amistad que había florecido de las circunstancias más improbables. Mientras tanto,
Carlos se convirtió en una presencia constante en el hospital, trayendo dibujos, contando historias y, a menudo, simplemente sosteniendo la mano de Bernardo en silencio comprensivo. Su resiliencia y compasión conmovieron no solo a la familia, sino a todo el equipo médico. Un día, cerca de 2 meses después de la cirugía, Carlos llegó al hospital con una idea. «Mamá, tía Catalina», llamó, sus ojos brillando de emoción. «¿Y si hiciéramos una fiesta sorpresa para el tío Bernardo cuando le den de alta?» La sugerencia del niño encendió una chispa de esperanza y alegría que había estado dormida. Pronto, todos estaban involucrados en los preparativos, ansiosos por el alta de Bernardo. Finalmente, después de 3 meses de recuperación intensiva, llegó el gran día. Bernardo, aún frágil, pero con un brillo determinado en los ojos, fue llevado a casa. Al abrir la puerta de la mansión, fue recibido por una explosión de aplausos y vítores. El vestíbulo estaba decorado con pancartas y globos, y rostros sonrientes lo rodeaban por todos lados. Empleados de la fundación, pacientes que se habían beneficiado de sus programas, amigos y familiares, todos estaban allí para celebrar su regreso. Toby, que había esperado pacientemente en casa durante toda la hospitalización, corrió hacia Bernardo, meneando la cola frenéticamente. El reencuentro emotivo entre hombre y perro no dejó un ojo seco en la sala. En el centro de todo estaban Ana, Catalina y Carlos, sus rostros radiantes de alegría y amor. Bernardo miró a cada uno de ellos, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ustedes», dijo, su voz entrecortada de emoción, «son el verdadero milagro, no yo». La fiesta que siguió fue una celebración no solo de la recuperación de Bernardo, sino de todo lo que habían logrado juntos. Se compartieron historias, las risas resonaron por los pasillos de la mansión y se hicieron promesas para el futuro. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, la familia se reunió en la biblioteca. Bernardo, sentado en su sillón favorito con Toby a sus pies, miró a cada uno de ellos con una expresión seria. «Tengo algo importante que decir», comenzó. «Estos últimos meses me han hecho pensar mucho sobre lo que realmente importa en la vida». Todos lo miraron expectantes, un silencio respetuoso cayendo sobre la habitación. «He decidido», continuó Bernardo, «que es hora de dar el siguiente paso con la fundación. Quiero expandir nuestro trabajo, llegar a más personas, hacer una diferencia aún mayor». Catalina tomó la mano de su esposo, una sonrisa orgullosa en su rostro. «¿Qué tienes en mente, querido?» «Un centro de investigación y tratamiento de clase mundial», respondió Bernardo, sus ojos brillando con el entusiasmo de un visionario. «Un lugar donde podamos no solo tratar pacientes, sino también desarrollar nuevas terapias, capacitar profesionales y crear un modelo que pueda ser replicado en todo el país». Ana sintió que su corazón se aceleraba con las posibilidades. «Eso es increíble, Bernardo. Pero es un proyecto enorme. Y es por eso», Bernardo la interrumpió gentilmente, «que quiero que tú lideres este proyecto, Ana. Tienes la visión, la compasión y la determinación necesarias para hacerlo realidad». Ana se quedó sin palabras, emocionada y honrada por la confianza depositada en ella. Carlos, que había escuchado todo atentamente, habló. «Eso significa que podremos ayudar a aún más personas, ¿verdad?». Bernardo sonrió al niño. «Exactamente, Carlos. Y tú serás una parte importante de esto. Tu perspectiva, tu compasión, son exactamente lo que necesitamos para recordarles a todos por qué hacemos esto». Mientras discutían los detalles iniciales del proyecto, una sensación de propósito renovado llenó la habitación. No era solo un nuevo capítulo para la Fundación Valenzuela, sino para cada uno de ellos individualmente. Catalina, observando la escena, sintió una ola de gratitud. El matrimonio que una vez consideró terminado se había transformado en una asociación profunda y significativa. Ana,
La mujer que inicialmente vio como una intrusa, ahora era su amiga más cercana y confidente. Y Carlos, el niño que trajo una luz inesperada a sus vidas, era como el hijo que ella y Bernardo nunca tuvieron. Cuando finalmente se retiraron a dormir, exhaustos pero inspirados, Ana se detuvo un momento en el pasillo. Mirando los retratos en la pared, fotos que ahora incluían no solo a Bernardo y Catalina, sino también a ella y Carlos, reflexionó sobre el increíble viaje que habían recorrido. De una enfermera luchando por sobrevivir a una líder de una organización transformadora. De extraños a familia, de la desesperanza a un futuro lleno de posibilidades. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Ana se dirigió a su habitación, ansiosa por el nuevo día y las aventuras que traería. El mañana era brillante, y juntos estaban listos para enfrentarlo. 5 años habían pasado desde aquella noche en la biblioteca, cuando Bernardo compartió su visión audaz para el futuro de la Fundación Valenzuela. El tiempo voló, trayendo consigo cambios, desafíos y sobre todo crecimiento. En una soleada mañana de primavera, Ana estaba de pie frente al imponente edificio que ahora albergaba el Centro de Investigación y Rehabilitación Valenzuela. El edificio, una fusión armoniosa de arquitectura moderna y espacios verdes, era un testimonio vivo del sueño que habían cultivado juntos. A su lado, Carlos, ahora un joven de 18 años, ajustaba su corbata, nervioso. «Mamá, ¿crees que estoy listo para esto?». Ana sonrió, arreglando cariñosamente el cabello de su hijo. «Más que listo, mi amor. Naciste para esto». Hoy era un día especial. El centro estaba celebrando su 3er aniversario y, lo más importante, Carlos daría su primer discurso oficial como embajador joven de la fundación. Dentro del auditorio principal, una multitud esperaba ansiosamente. Rostros familiares y nuevos se mezclaban. Pacientes, sus familias, investigadores, políticos y simpatizantes de todo el país. Bernardo y Catalina ya estaban en el escenario cuando Ana y Carlos entraron. El tiempo había sido amable con la pareja. Bernardo, aunque con más canas, irradiaba una vitalidad que desafiaba su edad. Catalina, elegante como siempre, tenía un brillo sereno en sus ojos que hablaba de una felicidad profunda y duradera. Toby, ahora un perro anciano pero aún lleno de energía, estaba acostado a los pies de Bernardo, como siempre. La ceremonia comenzó con Bernardo dando la bienvenida. Su voz, fuerte y clara, resonó por el auditorio. Hace 5 años, estábamos frente a un sueño que parecía imposible. Hoy, estamos aquí no solo para celebrar la realización de ese sueño, sino para mirar hacia adelante, hacia los nuevos horizontes que juntos podemos alcanzar. Catalina habló a continuación, compartiendo historias conmovedoras de pacientes cuyas vidas habían sido transformadas por el trabajo del centro. Cada narrativa era un poderoso recordatorio del impacto real que estaban teniendo en el mundo. Entonces llegó el momento de Ana. Subió al escenario, su corazón lleno de emoción y gratitud. «Cuando comencé este viaje», dijo, su voz cargada de emoción, «era solo una enfermera, tratando de criar a mi hijo y sobrevivir. Hoy estoy ante ustedes no solo como directora de este increíble centro, sino como parte de una familia que se extiende mucho más allá de los lazos de sangre». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia. «Este centro no es solo un edificio o una institución. Es un testimonio del poder de la esperanza, la perseverancia y el amor. Cada persona aquí, ya sea paciente, familiar, empleado o simpatizante, es parte de este milagro continuo». Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. Carlos subió al escenario, su postura erguida, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz firme a pesar del nerviosismo. «Mi nombre es Carlos Méndez Valenzuela». Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia.
Era la primera vez que Carlos usaba públicamente el apellido Valenzuela, una decisión que él, Ana, Bernardo y Catalina habían tomado juntos, simbolizando la unión de sus familias. Crecí en los pasillos de este centro, continuó Carlos. Vi de cerca el poder de la compasión, la ciencia y la determinación humana. Aprendí que los milagros no ocurren por casualidad, se construyen día a día a través de pequeños actos de bondad y valentía. Mientras Carlos hablaba, Ana no pudo contener las lágrimas. Miró a Bernardo y Catalina, viendo el mismo orgullo y emoción reflejados en sus rostros. Hoy, prosiguió Carlos, su confianza creciendo con cada palabra. Estoy aquí no solo como embajador de la Fundación Valenzuela, sino como representante de una generación que cree en la posibilidad de un mundo mejor. Un mundo donde nadie es dejado atrás, donde cada vida es valorada, donde la esperanza nunca muere. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de su madre en la audiencia. Mi madre me enseñó que la verdadera fuerza está en nunca rendirse. El tío Bernardo y la tía Catalina me mostraron que es posible reinventarse sin importar las circunstancias. Y cada paciente, cada familia que pasó por este centro me enseñó que el espíritu humano es capaz de superar cualquier obstáculo. Las palabras finales de Carlos resonaron por el auditorio. El futuro que soñamos está a nuestro alcance. Juntos podemos crear un mundo donde cada persona tenga la oportunidad de escribir su propia historia de superación y esperanza. Este es nuestro compromiso. Esta es nuestra misión. Este es nuestro legado. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Carlos fue envuelto en un abrazo colectivo por Ana, Bernardo y Catalina, mientras Toby ladraba alegremente, como si también quisiera expresar su aprobación. Más tarde, cuando la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a dispersarse, la familia se reunió en un momento íntimo en la oficina de Bernardo. «Estoy tan orgulloso de todos ustedes», dijo Bernardo, su voz entrecortada por la emoción. «Miren lo que hemos construido juntos». Catalina, con lágrimas en los ojos, añadió, «Más que un centro o una fundación, construimos una familia que sigue creciendo con cada vida que tocamos». Ana, abrazando a Carlos, sintió una ola de gratitud abrumadora. ¿Quién hubiera pensado que aquel primer día, cuando vine aquí desesperada por un empleo, sería el inicio de todo esto? Carlos, mirando por la ventana hacia el atardecer que pintaba el cielo de la Ciudad de México, habló pensativamente. «¿Saben qué es lo que más me emociona? Pensar en todas las historias que aún están por venir, todas las vidas que aún vamos a tocar». En ese momento, rodeados por el calor del amor familiar y la promesa de un futuro brillante, entendieron una verdad profunda. Los verdaderos milagros no son eventos aislados, sino una cadena continua de amor, esperanza y perseverancia. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, marcando el fin de un día memorable y el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, la familia Valenzuela, Bernardo, Catalina, Ana, Carlos y, por supuesto, el fiel Toby, permaneció unida, sus corazones llenos de gratitud por el pasado y de esperanza por el futuro. Sabían que, sin importar lo que el mañana trajera, lo enfrentarían juntos. Porque habían aprendido la lección más valiosa de todas. El amor, en todas sus formas, es el milagro más poderoso de todos.